voy a solicitarles que pongan mucha atención y se van a imaginar incluso. Esto es el stop. ¿Se nota? Y esto es el hígado. El aparato digestivo o tubo digestivo es largo. Mide más o menos cuánto. Hasta 10 metros puede medir. De 8 metros, 9 o 10 metros. Y anexas al tubo digestivo, o sea, cerca al tubo digestivo, se encuentra, o al aparato digestivo, se encuentran glándulas anexas. A ver, al empezar el tubo digestivo en la cavidad bucal tenemos glándulas anexas, ¿sí o no? Las glándulas salivales, ¿se acuerdan? Ya, fíjense, tenemos dos glándulas parótidas. Ya, su contenido va a vertir en la cavidad bucal por los conductos parotídeos o de Nicolás Stern, correcto. Tenemos dos glándulas salivales submaxilares. ¿Se acuerdan? Las submaxilares tiene su conducto excretor. Es el conducto de Thomas Ward, el conducto de la glándula submaxilar. Su producto, la glándula submaxilar, vierte a la cavidad bucal, la saliva. Tenemos glándulas sublinguales, dos, derecha e izquierda. Tenemos glándulas salivales pequeñas o menores. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan? Glándulas salivales labiales, glándulas salivales palatinas, glándulas salivales yugales, glándulas salivales linguales. Son pequeñitos, pero vierten su contenido a la cavidad bucal. Por lo tanto, las glándulas salivales son glándulas anexas al tubo digestivo, en este caso a la parte superior, a la porción inicial. Luego tenemos otras glándulas. Esta, por ejemplo, es una glándula gigante, pero esto ya no es una glándula salival, es una glándula gigante. Hay otra glándula anexa al tubo digestivo. ¿Cuál es? El páncreas. El vaso será un órgano anexa al tubo digestivo. El vaso. No es. El vaso no es anexo. ¿Por qué? Porque no interviene en la digestión, pero sí está en relación con sus vasos sanguíneos. Ya, hasta luego les voy a explicar. Del hígado. Tiene su nombre original, hepato. El hígado, ¿dónde se encuentra? ¿Se acuerdan que hemos llevado cuadrantes? Ya se van a dar la próxima semana. Fíjense, ¿dónde se encuentra? Hay 9 cuadrantes. ¿En qué cuadrante se encuentra el hígado? Se encuentra en el hipocondrio derecho. Se encuentra en el epigastrio. Y esta parte del hipocondrio izquierdo. El hígado. El hígado es una glándula de secreción externa. Porque ¿qué elabora el hígado? Elabora un líquido amarillo verdoso. ¿Cómo se llama? Bilis elabora, fíjense. Elabora bilis. Por lo tanto, es una glándula de secreción externa, porque su contenido lo va a vertir en el duodeno, en la segunda porción del duodeno. Muy bien. Esta glándula es importante. Han dicho ustedes que elabora bilis. Es un poderoso desintoxicante. Desintoxicante. ¿Qué más? El hígado sintetiza las proteínas, metaboliza las proteínas,
metaboliza, fíjense, las grasas, ya, metaboliza los hidratos de carbono, ya, metaboliza también algunos medicamentos que ingerimos. El hígado es como una frontera, pasa por ahí lo que absorbe. ¿Qué más? Interviene en la coagulación sanguínea. Tiene muchas funciones. ¿En qué más? En el almacenamiento de glucógeno. Interviene en el almacenamiento de hierro. Interviene en el almacenamiento de cobre. Por lo tanto, se considera al hígado también como una glándula de secreción interna. ¿Por qué? Porque el producto que pasa por el hígado, se la vena porta, llega y en el hígado, las sustancias que nos va a servir ya lo vierten a la sangre. Pero las glándulas de secreción interna son cuando su contenido lo vierte a la sangre. Ya, glándula de secreción interna. Glándula de secreción externa cuando su producto de elaboración lo vierte afuera. Por ejemplo, las glándulas salivares a la cavidad bucal. El hígado elabora, ¿qué han dicho que elabora? Un líquido amarillo verdoso, la bilis, por ejemplo. Lo va a vertir por el conducto colédoco en la segunda porción del duodeno. Muy bien. El hígado, fíjense, ¿de qué color es? Es rojo oscuro. Rojo oscuro. Ya. ¿Cuánto creen que pesa? Este tema es sencillo. O sea, es recopilado, no es escrito nada, ni he investigado, pero es recopilado de varios textos para que ustedes aprendan más fácil, se oyen. Rojo oscuro su coloración. Si tocan el hígado es duro, durito. ¿Qué más? Es pesado. Más o menos pesa 1500 a 1800 gramos el hígado. Presenta el hígado, si se fijan, tres caras. Esta cara que están mirando hacia arriba, ¿qué cara es? Cara superior, correcto. La cara superior, fíjense, es convexa. Y ahí está en relación, acá hay un tabique fibromusculoso. ¿Qué tabique es? ¿Cómo se llama? Que separa la caja torácica de la cavidad abdominal. Correcto, ¿verdad? Entonces la cara superior está en relación con el diafragma. Con el diafragma. Y es convexa. Muy bien. Fíjense aquí, la cara superior, casi en la parte media, presenta un ligamento. Este ligamento es el ligamento suspensorio del hígado o ligamento falciforme. O ligamento suspensorio del hígado. Aquí se nota. En realidad es tejido fibroso que viene desde el diafragma. Esta parte es un poco ensanchada, espeso, ya, un poco grueso. Ligamento suspensorio del hígado.
Ya. El ligamento suspensorio, ¿en qué parte del hígado se encuentra? Cara superior, correcto. Se extiende, fíjense, desde el diafragma a la cara superior del hígado. Y este ligamento suspensorio divide la cara superior del hígado en dos lóbulos. Este es el lóbulo derecho y este es el lóbulo izquierdo. Aquí se ha suspendido un poco, miren, con una grampa. Estos pedazos de mangano se han- Muy bien, cara superior. ¿Qué cara será esta que está mirando hacia abajo? Cara inferior. La cara inferior. La cara inferior, fíjense, presenta 1, 2 y 3 surcos. 3 surcos presenta. La cara inferior del hígado. Esta cara inferior. 3 surcos. Esta es la cara inferior del hígado. Cara inferior. Ya, presenta 3 surcos. Es el lado derecho y es el lado izquierdo. Que se ubique. Ya. Presenta un surco que va de adelante a atrás. Es el surco antero-posterior derecho. ¿Sí? Surco antero-posterior derecho. Antero-posterior derecho. Luego presenta otro surco. Esto está hacia la derecha. Presenta otro surco antero-posterior. Este es el surco, fíjense, es el lado izquierdo, es la parte media. Es el surco antero-posterior izquierdo. Antero-posterior izquierdo, fíjense. Les dije que la cara inferior del hígado, fíjense, presenta 3 surcos. Antero-posterior derecho y antero-posterior izquierdo. Y en la parte media presenta un surco transversal, pero está más adelante, más cerca al ángulo posterior inferior. Este es el surco transversal. El surco transversal se llama también hilo hepático, o sea, hilo del hígado. Fíjense, estos 3 surcos dividen la cara inferior del hígado en, fíjense, 1, 2, 3, 4 lóbulos. 4 lóbulos. En la cara superior 2 lóbulos se veían, ¿no? En la cara inferior 4 lóbulos. Fíjense. Este es el surco antero-posterior derecho. Al lado derecho de este surco se encuentra un lóbulo. Lóbulo derecho, pero de la cara inferior. Ya. Al lado izquierdo del surco antero-posterior izquierdo se encuentra el lóbulo izquierdo, ya, pero de la cara inferior. Ya. Ahora, este es el surco transverso. Ya. Se llama también el surco transverso hilo hepático. Surco transverso. Ya. Delante de este surco se encuentra otro lóbulo. Este es el lóbulo cuadrado o preporte. Lóbulo cuadrado o preporte. Cuadrado. Lóbulo cuadrado o preporte. Por detrás del surco transverso o detrás del hilo, la cara inferior del hígado presenta otro lóbulo. Es el lóbulo caudado. Caudado o retroporte. Está por detrás. Retroporte. Fíjense. La cara inferior del hígado presenta 2 surcos. Un surco antero-posterior derecho, un surco antero-posterior izquierdo y un surco transverso.
El surco transverso recibe el nombre ¿de qué? Hilo, correcto. Hilo, este hilo hepático. Por el hilo va a entrar, fíjense, va a entrar la arteria hepática. Por el hilo del hígado va a entrar la vena porta. Y por el hilo hepático va a salir el conducto hepático. Fíjense, por el hilo hepático. Esas estructuras. Unos salen y otros entran. Los que están entrando son la arteria hepática, la vena porta, y el que está saliendo es el conducto hepático. Conducto hepático. Bien. Muy bien. Cara inferior. La cara posterior se ve, no se ve, está hacia atrás. Está hacia atrás. Porque el hígado, fíjense, presenta tres bordes. Este borde que está hacia adelante es el borde anterior. Bien, aquí se los dibujo. Borde este es el borde anterior. Ahora, el borde posterior, vean. Presenta un borde postero superior y entonces el borde postero inferior, visto de perfil, es así. Borde anterior, borde postero superior y el borde postero inferior, visto de perfil. Y se dan cuenta, es el borde anterior. Por detrás hay dos bordes. El borde postero superior. Este borde separa la cara superior de la cara posterior, porque es la cara superior del hígado, es la cara posterior del hígado, es la cara inferior del hígado, cara inferior. El hígado presenta tres bordes, un borde anterior, un borde postero superior y un borde postero inferior. La cara posterior que está entre los bordes postero superior y postero inferior. La cara posterior. ¿Y por qué esta alteración en la cara posterior? Porque por aquí baja la columna vertebral, por detrás de está en relación con la columna vertebral. En este caso con la columna lumbar. Está en relación con la vena cava inferior, ¿ya? Y está en relación la parte superior con el esófago, la cara posterior del hígado. No sé si se han orientado. Este hígado tiene tres caras: cara superior convexa, cara inferior ligeramente cóncava, la cara posterior está atrás, está entre los bordes postero superior y postero inferior. Y este es el borde anterior, esta parte. Ya, ahora aquí, si se fija, ¿qué surco es esto? Este surco anteroposterior derecho. Ya. Este surco anteroposterior derecho, en la parte anterior corresponde a una bolsita medio verduzca. ¿Qué bolsita será? Pues la vesícula biliar. Fíjense. Y esta parte es en relación con la parte posterior del surco anteroposterior derecho, en relación por detrás con la vena cava inferior. Fíjense. Y la parte anterior con la vesícula biliar.
izquierdo, esta es relación, que se pone ligamento redondo. ¿Se acuerdan que este es el ligamento suspensorio? ¿Ya? El hígado o ligamento falciforme. ¿Ya? Este ligamento falciforme visto de perfil es así. Así es. Tiene un borde posterior superior, un borde posterior inferior y un borde anterior. Este borde anterior del ligamento falciforme. Ahora, este borde anterior del ligamento falciforme es grueso. Es grueso, aquí se nota bien. Esta parte es grueso. Y recibe el nombre de ligamentos redondos. Ligamentos redondos. Esto hubiéramos visto en cadáver. Este ligamento redondo es el vestigio de la vena umbilical. En el recién nacido, tienen que cortar el cordón umbilical. Ya, se corta. Pero lo que queda, el tejido fibroso está con la vena umbilical. Una vez que hemos cortado, se ha cortado, y esa vena se va obliterando, o sea, se va reabsorbiendo. Y aquí queda el vestigio. Esto. O sea, el borde anterior del ligamento suspensorio del hígado, su borde anterior es vestigio de la vena umbilical. Vestigio de la vena umbilical. Muy bien. La próxima. Ya. Si se dan cuenta, miren, es la cavidad abdominal. De hecho, las asas intestinales, el intestino delgado. Es el colon, ciego, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso y no se nota aquí el colon descendente. ¿Qué estructura es esto? El hígado, correcto. ¿Quién se ha ubicado bien? Es el hígado. ¿Qué cara estamos viendo aquí del hígado? ¿Cara superior o cara inferior? Superior. Cara superior, correcto. La cara superior del hígado presenta el ligamento suspensorio del hígado o ligamento falciforme, fíjense, es esta membrana fibrosa. Y esto es el borde anterior de esa, lo que les dije aquí, es el borde anterior del ligamento suspensorio falciforme y es el vestigio de la vena umbilical, que se llama ligamento redondo. Muy bien, se han ubicado. La próxima. Ya. Fíjense, se van a imaginar este contorno, ¿de qué órgano es? El hígado, ¿no? Es el hígado. Ya. Esta es la vesícula biliar. Las vías biliares que van a producir la bilis. Las vías biliares se dividen en vías biliares intrahepáticas, o sea, los que nacen en el espesor del hígado. Ya. Aquí están naciendo, fíjense, los conductos iniciales del conducto hepático. Estos conductos iniciales son dos, derecho e izquierdo. Nace en el espesor del hígado. Y de la unión de estas dos, o sea, de estos dos conductos que están naciendo en el espesor del hígado, se unen en el hilo hepático y a un solo conducto se pone. Y este es el conducto
conducto hepático. ¿Qué va a pasar por el conducto hepático? ¿Qué pasa por el conducto hepático? ¿Qué elabora el hígado? Bilis. La bilis es un líquido amarillo verdoso, viscoso y espeso. Ya, elabora bilis, fíjense, semejante glándula. Es la glándula más grande del cuerpo humano. ¿Cuál es el hueso más grande del cuerpo humano, del esqueleto? Fémur. ¿Cuál es el hueso más pequeño? Martillo. El estribo, correcto. ¿Cuál es el músculo más largo? El sartorio. ¿Cuál es el músculo más pequeño? El estribo, miren, en la pirámide. O sea, un milímetro tan pequeño. Ya, el hígado es el órgano, la glándula más gigante del organismo. Ya. Entonces, fíjense, esto es el conducto hepático. Ya, el conducto hepático ya no está en el espesor o en el interior del hígado, sino ya ha salido por el hilo hepático. Y ya les dije, no, el hilo hepático. El hilo hepático, ¿en qué cara del hígado se encuentra? Cara inferior, correcto. Por el hilo hepático entra la arteria hepática, la vena corta y sale el conducto el conducto hepático. Por el conducto hepático pasa bilis. Ya. Ahora, esta bolsa ampulosa nomás, ¿qué es? La vesícula biliar, correcto. Miren, la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene la forma de una pera, de una perita así más o menos, de 8 a 10 centímetros de largo. ¿Ya? La vesícula es un reservorio, La bilis, el hígado elabora bilis, ¿ya? Y llega a la vesícula, y la vesícula biliar actúa como reservorio, como una bolsita. La vesícula presenta, fíjense, un fondo, un cuerpo y un cuello. Del cuello nace un conducto, es el conducto cístico. El conducto hepático, que viene del hígado, y el conducto cístico, que viene ¿de dónde? De la vesícula biliar, fíjense, por debajo del hilo se unen y forman ¿qué? El conducto coledo. Es el conducto coledo. ¿Qué pasa por el conducto cístico? Bilis, correcto. ¿Qué pasa por el conducto coledo? Bilis, correcto. Ahora, este conducto coledo, fíjense, va a pasar, va a pasar por la cara posterior de la primera porción y va a desembocar en la segunda porción, uniéndose con el conducto de Wilson. El conducto de Wilson es un conducto de pan. Ya, fíjense, este conducto, ¿qué conducto es este? Coledo. ¿Esto qué conducto es? Está viniendo del hígado, es el conducto hepático. ¿Este qué conducto es? Fíjense aquí el triángulo. ¿Ya? Es el trígono biliar. Viene un triángulo, mira aquí, un borde, otro borde y esto. Es el triángulo biliar. Muy bien, por lo tanto, el colédoco, que resulta de la reunión o de la unión del conducto hepático con el conducto cístico, desemboca en la segunda porción del duodeno, pero uniéndose con el conducto del páncreas, con el conducto excretor del páncreas, que es el conducto de Wilson. Se une antes de atravesar la segunda porción, ¿ya? Luego
atraviesa la segunda porción del duodeno. ¿Qué atraviesa? El conducto. ¿Qué conducto es? Coledo. ¿Dónde desemboca el conducto coledo? En la segunda porción del duodeno. El duodeno es esto: primera porción, segunda porción, tercera porción horizontal, cuarta porción ascendente. Entonces el colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno. ¿En qué cara? ¿Cara externa o cara interna? En la cara interna, cerca del borde posterior. Ya, entonces el colédoco, uniéndose con el conducto ancrático, el conducto de Wilson, desemboca en la cara interna de la segunda porción del duodeno, cerca de su borde posterior. Ya. Muy bien. Y eso es el trígono biliar, formado por el conducto hepático, conducto cístico y el hilo hepático porosal. La próxima. ¿Para qué creen que sirve la bilis? La bilis es un líquido amarillo verdoso. Y hay personas que sufren, Ya. La bilis desdobla las grasas. Ahora, ¿qué es esto? Esta bolsita en forma de pera. La vesícula biliar, donde se encuentra el surco antero-posterior derecho, pero en la parte anterior. Ahí se encuentra. Fíjense, sus paredes son músculo membranosas. ¿Qué músculo? Liso. Y como es un reservorio, viene del hígado la bilis cuando está lleno, pasa por el conducto cístico y se acumula aquí la bilis. Y este conducto hepático, a veces la bilis lo lleva directamente. Pero cuando elabora mucho pasa, y aquí es reserva de bilis. La capacidad de esta bolsita es 30 centímetros cúbicos de la vesícula biliar. Ahora, como este es el reservorio, este es el duodeno, ya, porque constantemente no está pasando la bilis, no, solamente cuando. A ver, en el estómago, el bolo alimenticio llega al estómago. Ya. En el estómago, ¿en qué se transforma el bolo alimenticio? Químico. Una sustancia llamada quimo, correcto. Quimo. Ya. El quimo va a pasar, fíjense, ya por el píloro. Pasa del píloro al intestino delgado. El intestino delgado consta de dos partes. Uno es el duodeno y otro es el hilo. Ya. Cuando el quimo está pasando por el duodeno, ya, entonces el quimo, ¿qué les puedo decir? Excita a estas paredes de la vesícula biliar. Y entonces automáticamente la vesícula biliar se contrae y expulsa la bilis. Llega al duodeno y va a ir al intestino delgado. Y ahí va a degradar las grasas. Va a degradar. Dense cuenta que hubiera un cálculo aquí en el cuello, porque la vesícula biliar consta de un fondo, un cuerpo y un cuello. El cuello nace del conducto cístico. Dense cuenta si
si se obturaría el cuello o el inicio del conducto cístico por cálculos. Cuando se contrae la vesícula, se contrae, está pasando el quimo por aquí, se está pasando el quimo por el duodeno, automáticamente tiene que contraer. Si no está pasando el quimo, no hay nada, está tranquilo. Fíjense, si no se contrae, sí, cuando está pasando el quimo, se contrae, pero como aquí está tapado el orificio del conducto cístico, no pasaría la bilis. Los cálculos biliares son fregados y dolor. Por eso dicen, ¿no? Han de escuchar, he comido grasa, he comido chachos, me duele. ¿Por qué? Porque ese quimo que ya tiene grasa, todo, automáticamente por la inervación vegetativa que tiene esta vesícula, se contrae automáticamente. Cuando está pasando el quimo, se contrae automáticamente y bota, fíjense, es como una perita que apretada pasa la vida. Más o menos ha captado. Al leer su texto está más sintetizado y comprensible. La próxima. Creo que es la misma, ¿verdad? Ya, vamos a ver otra glándula anexa al tubo digestivo. ¿Qué creen que es esto? Miren, aquí hay una glándula. El páncreas, correcto, el páncreas. ¿Dónde se encuentra el páncreas? En la cavidad abdominal. ¿Dónde se encuentra? Fíjense, en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo. El páncreas tiene la forma, fíjense, de un martillo. Tiene la forma de un martillo. Si tiene la forma de un martillo, pues esta, fíjense, una cabeza que es esta. Un cuello, esta parte, la parte más estrecha. Aquí está tapada por no está tapada, sino que está cubierta por delante con la primera porción del duodeno. ¿Qué más presenta? Un cuerpo, es el cuerpo. Y presenta una cola. La cola llega hasta el hilo del vaso, es el vaso. Hasta ahí llega. La cola. Cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza. Si se fijan, la cabeza está entre la primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. La cabeza. ¿Dónde se encuentra la cabeza? Entre las cuatro porciones del duodeno. La cabeza emite hacia la izquierda, porque es el lado izquierdo, emite hacia la izquierda una prolongación llamado gancho del páncreas o proceso uncinal. Ya, esto es el gancho del páncreas. El cuello es la parte más estrecha, fíjense, del páncreas. El cuerpo es esto. El cuerpo es ligeramente cóncavo hacia atrás, porque atrás viene la columna vertebral y está en relación con la vena cava inferior, en relación con la aorta abdominal, la cara posterior del páncreas. La cara posterior del páncreas cara anterior. Ya está la cara posterior. Está hablando del cuerpo del páncreas. Es así. Tiene una cara anterior, esta cara posterior que está atrás, ya, y una cara inferior. Es así. Más sencillo, pues cara inferior. Tres caras. Anterior, posterior y inferior. Y el cuerpo. Relación por detrás, la columna, en este caso lumbar, columna vertebral, columna lumbar. Relación con la vena cava inferior y la aorta
El páncreas es una glándula que mide 15, desde la cabeza hasta la cola, 15 centímetros. ¿Cuánto creen que pesa? Fíjense, el hígado pesa algo, ¿no? 1500 a 1800 gramos. El páncreas pesa de 70 a 80 gramos. Fíjense. En el cadáver lo van a ver 15 centímetros largo y casi delgado, pero se nota sus caras anterior, posterior, inferior. Bien. El páncreas es una glándula de secreción interna y de secreción externa. Es mixta. De secreción externa y de secreción interna. De secreción externa, ¿qué elabora? Elabora el jugo pancreático. Este jugo pancreático se va a vertir igual en la segunda porción del duodeno, en la cara interna de la segunda porción del duodeno, cerca de su borde posterior. Ya. ¿Qué más elabora de secreción externa? El jugo pancreático en sí. De secreción interna, lo más importante que está dando locura a la mayor parte de la población mundial, ¿qué elabora? Casi la mayoría de las personas tienen gastritis. no. Y ahora ya tienen tesoro al azúcar. Diabetes, la insulina, fíjense. De secreción interna elabora la insulina. La insulina se elabora en las células beta de los islotes del Langerhans. Fíjense, el páncreas es una glándula mixta, o sea, de secreción externa. Al decir secreción externa, elabora el jugo pancreático. Ya igual, para hacerlo asimilables a las proteínas y a las grasas y a los hidratos de carbono. Ya. Es una glándula de secreción interna porque elabora la insulina. ¿Dónde se elabora la insulina? En el espesor del páncreas, pero en las células beta. Pero de los islotes de Langerhans, ahí se elabora la insulina. Fíjense, la sangre normalmente tiene que haber de 80 a 110 miligramos. Fíjense, de 80 a 110 miligramos por decilitro de sangre. Fíjense, cuando se pasa más de 110 la insulina, es peligroso, ¿no? Molesta. Deben conocer ustedes personas que ya tienen diabetes. Para nosotros en consultorio, y ahora hay que preguntarles, no tendrás no, porque un tratamiento o un exodosis trae problemas de hemorragia, profusa, no coagula la sangre. Muy bien, el páncreas es una glándula mixta. ¿Qué elabora? De secreción externa, ¿qué elabora? Jugo pancreático. No sé por qué en algunos textos dicen jugo gástrico. Nada que ver. Jugo
está elaborando el páncreas o pancreático. Ya, como ustedes son universitarios de odontología, no van a decir, son estudiantes sociales, universitarios. Ya. Muy bien. De secreción interna, insulina. ¿Por qué? Porque la insulina vierte ya al torrente sanguíneo. Por eso se llama de secreción interna. Ahora, el páncreas tiene dos conductos. Un conducto principal, miren, que empieza desde la cola, pasa por la cabeza y antes de desembocar en el duodeno se une con otro conducto, ¿cuál? Que viene del hígado, llevando un líquido amarillo verdoso. Coledo. Ya. Este conducto pancreático llamado conducto de Wilson, que es el conducto principal, se une con el conducto coledo. Ya. Y desemboca ¿dónde? ¿En qué porción del duodeno? Segunda porción. ¿Qué cara? Cara interna cerca del borde posterior, correcto. Y una vez adentro hay una elevación llamada carúncula mayor o ampolla de Vater. Ahí desemboca. La carúncula mayor, ampolla de Vater. Ahora, el páncreas tiene un conducto accesorio, pero que nace aquí en la cabeza, no como el principal desde la cola. ¿Ya? Y desemboca independientemente. Y ese conducto se llama conducto accesorio o conducto de Santorini. Santorini es un gran anatomista, fíjense, incluso estudiar la nariz, ¿recuerdan? Conducto cartílago corniculado de Santorini. Fíjense, por lo tanto el páncreas tiene dos conductos excretores. Uno principal, que viene desde la cola, es el conducto de Wilson. Y el otro accesorio es el conducto de Santorini. El accesorio, ¿dónde desemboca? Por encima de la desembocadura, ¿ya?, del conducto de Wilson, por encima. Una ampollita también, llamada carúncula menor. Carúncula menor. Ahí veremos. Ya, fíjense. Este es el conducto principal, miren. Conducto principal. ¿Dónde nace el conducto principal? O sea, el conducto de Wilson. Nace en el espesor, pero desde la cola, en el espesor del páncreas. Si se fijan, vas cogiendo el jugo pancreático que elabora el páncreas por conductos pequeñitos en forma de espinas de un pescado. ¿Han visto alguna vez las espinas? No tiene su eje, ¿no ves? Y de ahí ya están saliendo su columna. Así, con las espinitas de un pescado. Está la cola. Muchas veces el cuerpo, el cuello, hasta la cabeza se une con el conducto colédoco. Forman los dos desembocan en la cara interna, en la ampolla de carúncula mayor. Cuando se unen, esto es el conducto colédoco. Aquí dice el conducto biliar. Cuando se une, cuando están atravesando la cavidad renal,
esta unión actúa como esfínter, como válvula, pero no es válvula, es un esfínter. Entonces, este esfínter se llama esfínter pancreático, este es el conducto colédoco pancreático. Este esfínter. O esfínter de esto van a ver esfínter de Oddi. Este esfínter es importante también. Es importante porque controla, fíjense, el paso por aquí, por el conducto colédoco. ¿Qué pasa? Pi. Y por el conducto pancreático o conducto de Wilson, tubo pancreático, correcto. Ya, se unen aquí y llegan a la segunda porción. Aquí hay un esfínter pancreático, hepatopancreático. Y este esfínter, es decir, el nombre también de esfínter de Oddi. Muy bien. ¿Qué conducto es esto? Es un conducto pequeño, accesorio. Es el conducto de Santorini. Es el conducto principal, el de Wilson. Este es el conducto colédoco. ¿Cuál de los conductos es más largo y más grueso? ¿El conducto de Wilson o el conducto de Santorini? Wilson, pues se llama conducto principal. Muy bien, la próxima. A ver si se orientan. ¿Qué estructura es esto? Esto es el estómago. ¿Esto qué estructura? El esófago, correcto. El esófago, ¿se acuerdan? Tiene una porción cervical, torácica y abdominal. ¿Cuál de esas tres porciones del esófago es la más cortita? La torácica, la abdominal, porque aquí está el diafragma. El esófago abdominal se extiende desde la 10ª vértebra dorsal a la 11ª. Ya. Fíjense, este es el estómago. Tuberosidad mayor, tuberosidad menor, cuerpo. Curvatura mayor, curvatura menor. Fíjense dónde se encuentra, ya han visto. Este es el vaso. El vaso será una glándula de secreción interna, externa o no. No interviene en la digestión, por lo tanto no es una glándula anexa al tubo digestivo. Pero es importante porque es un órgano linfoideo. Si se dice órgano linfoideo, ¿qué elabora? Linfocitos de defensa, ¿no? Fíjense, ¿dónde se encuentra? En la tuberosidad mayor y casi llega hasta la curvatura mayor. Es la tuberosidad mayor. El vaso tiene dos caras. Esta cara que está mirando hacia afuera, ¿qué cara será? Estaba leyendo textos de anatomía, la que más se aproxima es la que se ha probado, ¿no? Han leído los textos PNA, nomenclatura anatómica de París, capital de Francia. Ya. Correcto, esta es la cara externa. Ya. ¿Qué cara será esta? Interna. Ya. Ahora, esta cara, aquí viene una membrana que en su espesor se encuentra musgo y separa la caja torácica de la cavidad abdominal. ¿Cómo se llama? El diafragma viene así, pero
para que no se confunda, y el diafragma no es así tan transversal y horizontal, es como una cúpula, es así. Así es el diafragma. Por eso esta cara, la cara externa, se llama cara diafragmática, para que no se confunda, porque el diafragma, ya les dije, no es tan horizontal, es como una cúpula.